Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Superior, ¿es esta la dirección correcta ahí? Summi bajó la vista hacia el papel que tenía en las manos y volvió a mirar el deteriorado complejo de apartamentos que tenía delante. Casi se burló. Aquí vive uno de los héroes de Belobot. Extrañamente divertido, Summi subió con cautela las escaleras de acero que conducían al segundo y luego al tercero. Cada paso hacía crujir las placas de acero, lo que le hacía preguntarse si este lugar se derrumbaría en cualquier momento. Al llegar al piso más alto, Summi miró los números pegados en las puertas, comparándolos con el papel que tenía en la mano. Una vez que encontró la dirección exacta, golpeó la puerta con el puño un par de veces, retrocediendo unos pasos mientras esperaba pacientemente. Summi oyó a alguien moviéndose dentro del apartamento. Después de un minuto, la puerta se abrió, revelando a una molesta CL, con su cabello morado recogido en una coleta desordenada y el flequillo enmarcando su rostro. Nuka, espera, ¿qué? ¿Quién carajo, Summi? Summi salió de su aturdimiento. Oye, CL, su voz se fue apagando, sus ojos, que antes estaban fijos en su cuello, bajaron la mirada hacia el resto de su cuerpo, antes de volver a fijarse en ella rápidamente. Frunció el ceño, incómodo. Y CL. Ella levantó una ceja, aparentemente escéptica de lo que él iba a decir. ¿Qué pasa ahora? ¿Y cómo encontraste mi casa? Summi meneó la cabeza. Natasha me lo dijo, y esto definitivamente no es una casa. Es más bien un estudio. Además, y él frunció el ceño. ¿Puedes ponerte algo de ropa, por favor? Apenas hay nada. Hace un frío infernal aquí fuera, ¿qué frío infernal otra vez? La última pregunta fue formulada en un tono curioso. Vestida únicamente con un top holgado y unos shorts muy cortos, casi inexistentes, CL lo miró desconcertada. Luego bajó la mirada, entrecerrando los ojos, antes de volver a mirar a Summi. ¿De qué hablas? Hace demasiado calor para llevar algo más que esto. Hubo un momento incómodo de silencio. ¿Y CL, estás enfermo? El estellaron acaba de ser sellado. La temperatura no va a subir tan rápido y primero hay que corregir el clima de todo el planeta. Hizo una pausa. De hecho, ahora que la miraba, parecía estar sudando bastante. Summi definitivamente no estaba siguiendo el camino de la gota de sudor que rodaba por su clavícula antes de caer entre. Se quedó paralizado, mirando de nuevo a CL. Ella lo miraba fijamente con una expresión vacía. Parpadeó cuando él la miró a los ojos, lo que la hizo mirar rápidamente a su alrededor antes de volver a mirarlo. ¿No y no vio eso? Summi sintió que su pequeña y observación era bastante obvia. Suponiendo que ella no encontraba nada extraño, continuó con su línea de pensamiento original. De hecho, ella ciertamente parecía atractiva, no de esa manera. Sin embargo, eso no tenía mucho sentido. A menos que estuviera realizando alguna actividad física, no debería sentir ningún calor. Ahora que lo pensaba, ¿no estaba Brom ya sudando también? Danen y March parecían estar algo empapados también, o punto apóstrofo. Mirando hacia CL, sonrió tímidamente. Fue culpa mía. Dame un segundo y lo arreglo. Al permitir que la sombra altiva lo envolviera, Summi sintió de inmediato una voluntad inquebrantable surgir de su interior. Un brillo ámbar iluminó las profundidades sombrías de sus ojos, y se sintió más seguro ante la adversidad. Sin invocar la lanza de la preservación, intentó eliminar las bendiciones que compartió con los demás durante su lucha contra Cocolia. Debido a que se desmayó durante la pelea, los efectos pasivos del calor y la tenacidad de su cuerpo continuaron envolviéndolos. A menos que la eliminara manualmente, experimentarían sus efectos constantemente. Cuando se trataba de manifestar un escudo, ya fuera uno automático que se invocaba antes del impacto o uno manual que protegía un área, era necesario que manejara la lanza activamente. Con razón March tenía tantas ganas de ese helado. Estaban todos acalorados. Qué lástima. Se lo comió y no lo iba a devolver. Pero antes de que pudiera hacer algo, se le gritó. ¿En realidad, podrías esperar hasta después de irte para hacer eso? Summi parpadeó, pues no esperaba su petición. Podría. Aún así, no llevas prácticamente nada puesto. Te diría un término más despectivo, pero sería de mala educación. Tendría más sentido que lo bajara ahora y lo subiera después de irme. Ella lo miró fijamente como si su idea fuera ridícula. Se le gruñó amenazadoramente. Déjalo encendido ahora y apágalo después. ¿Entendido? Aunque estaba desconcertado, Summi asintió lentamente. Si quería un calentador portátil, podía tenerlo. Sin embargo, su falta de ropa era bastante y distractora. Se le resopló ante su confirmación, ladeando la cabeza hacia su apartamento mientras Aukti se deslizaba fuera de su cuerpo. No vas a esperar ahí todo el día, ¿verdad? Puedes pasar. Summi se encogió de hombros. Está bien. Solo quería dejarte un mensaje antes de irme. De repente se puso rígido. ¿Y? Confundida por su reacción, Summi explicó. Voy a buscar un tesoro en el reino de los sueños. No podré ayudarte a entrenar hasta que regrese, lo cual probablemente no tardará mucho. Quizás un día como mucho. En fin, si necesitas algo, busca a alguien llamada Sparkle. Ella, la verdad es que quizá no sea buena idea. Summi se detuvo a mitad de su discurso, al darse cuenta de que su sugerencia no era muy práctica. Por otro lado, se le dejó escapar un suspiro de alivio. No dijo nada por un momento, antes de que su expresión se ensombreciera. De cualquier manera, todavía vas a entrar. Desconcertado, Summi la examinó por un momento. Bueno, ¿te pasa algo? ¿De verdad te revolvió el cerebro ese puñetazo de anoche? Si es así, debo disculparme por haberte dado un golpe en el cerebro. Un grito lo interrumpió mientras él lo arrastraba hacia su apartamento y cerraba la puerta tras ellos. ¿Me están secuestrando?
Ese fue el primer pensamiento que cruzó la mente de Sunmi al cruzar el umbral de la guarida del lobo. Lo descartó, pues no era un niño ni estaba durmiendo la siesta. Esas condiciones debían cumplirse antes de secuestrar a un humano, así que en realidad no lo estaban secuestrando. Recién arrebatado. Al mirar a su alrededor, Sunmi localizó de inmediato innumerables tipos de basura esparcida por el suelo. Latas de refresco, bolsas de plástico y demás cubrían el área, lo que casi le hizo pensar que se le intentaba obligarlo a ser esclavo, pero eso era imposible. Él era el empleador, no ella. Sunmi no era tan tonto como para creer que Seele no tuviera segundas intenciones. De hecho, estaba seguro de que la mayoría de sus acciones estaban diseñadas para un objetivo muy específico, como no querer que liberara el efecto pasivo de la preservación o cómo lo arrastró a su humilde morada. La pregunta era qué era lo que ella quería. Bueno, no tenía prisa. Planeaba volver a entrar al paisaje onírico más tarde, pero aún tenía tiempo. Seele se acercó a él, rozándolo con fuerza al pasar de un salto sobre un sofá un poco destartalado. Sunmi podía ver alguna que otra migaja de comida, junto con un par de cómics. Seele chasqueó la lengua. ¿Vas a quedarte ahí mirándome con los ojos abiertos? Siéntate. ¿Qué tono tan contundente y? Podía decir que ella estaba algo avergonzada debido al estado de su apartamento, pero lo que fuera que ella quisiera de él era algo por lo que estaba dispuesta a sacrificar las apariencias. Sunmi aceptó su ofrecimiento de sentarse y se sentó en el borde del sofá. No le preocupaban demasiado las migajas, pues su situación antes de ser infectado por el hechizo de pesadilla era prácticamente la misma. Y estaba mucho más limpio, pero su punto sigue siendo válido. Como si leyera sus pensamientos, se le tosió. Normalmente no es tan malo. Sunmi simplemente le envió una mirada lastimera mientras asentía. ¿Se supone que debo creer eso? Tomándose su tiempo para mirar a su alrededor, Sunmi notó algunas cosas. En primer lugar, su estante estaba lleno de numerosos cómics y novelas, que parecían estar separados, como si pertenecieran a diferentes personas. Había unas cuantas cajas apiladas desordenadamente, con garabatos desordenados con rotulador que describían su contenido. Una bombilla tenue colgaba del techo, sostenida por un simple haz de cables. Se balanceaba ligeramente en diferentes direcciones, como impulsada por un viento invisible. Un poco más lejos, una pequeña estufa y un refrigerador se encontraban uno frente al otro, sin absolutamente nada. También había dos puertas que conducían a otras habitaciones. Su dormitorio y el baño, si Sunmi no se equivocaba. Fuera de las paredes, cuya pintura se estaba descascarando, no había mucho que decir. Sunmi cogió en silencio el cómic que se le dejó en su sofá, lo que la hizo estremecerse al verlo ojearlo. Tal vez deberías. Mientras Sunmi lo ojeaba, su rostro lentamente comenzó a distorsionarse en una expresión de horror. ¿Es esto, una imitación del sorprendente hombre araña? Ante su exclamación, Seele simplemente parpadeó. ¿Qué es eso? ¿Una imitación del hombre araña superior? Ambos se miraron como si estuvieran locos. Puede que Sunmi no fuera un experto en ni muchas cosas, pero en la Tierra, la única manera de controlar a la población de las afueras era ofrecerles algún tipo de entretenimiento. Naturalmente, conocía bastante bien algunos medios de comunicación, aunque no los tocara mucho tras la muerte de sus padres. Entonces, como alguien que sabía que el creador de The Amazing Spider-Man había muerto en la Tierra antes del descenso del hechizo de pesadilla, que fue antes de que existieran los viajes interestelares, solo pudo llegar a la singular conclusión de que alguien había robado el material original y tuvo el descaro de llamarlo superior. A él no le importaban mucho estas cosas, pero Sunmi no podía soportar la violación de derechos de autor. Requisitos para Dreamscape. Vaya, esto no está nada mal. Te lo dije. Al leer El hombre araña superior, Sunmi llegó a la conclusión de que incluso una falsificación puede superar al original. Se le miraba por encima del hombro, leyendo. Al sentirla presionar contra su bíceps, Sunmi frunció el ceño mientras él intentaba apartarla. Dame un poco de espacio. Estás todo sudado y todo eso, y ella no se movió, agarrándose firmemente a su hombro mientras apretaba los dientes. No puedo leerlo a menos que esté así de cerca. No terminé el maldito volumen antes de que entraras como si fueras el dueño del lugar. Sunmi se quedó boquiabierto ante la audacia. Me obligaste a venir. Además, ¿no dijiste algo sobre funciones de Wildfire? ¿Qué tiene eso que ver con Spider-Man? Trabaja en Nueva York, no en el inframundo. Antes de irse del reino de los sueños esa noche, Seele le había dicho que tenía asuntos de Wildfire que atender y que no la molestara. Resultó que simplemente quería relajarse sin interrupciones. Hoy ella apartó la mirada lentamente. Mirándola con incredulidad, él suspiró mientras le tiraba el cómic. Mejor leeré una de esas novelas. Sunmi se levantó del sofá decrépito y se acercó a la pequeña estantería. Tras unos pasos, una ráfaga de mariposas carmesí lo detuvo de repente. Espera, ¿no quieres leer eso? Sí. Sunmi parpadeó, observando cómo los ojos morados de Seele se convertían en rojos. Beliona extendió los brazos como para proteger el estante, lo cual parecía ridículo. Hubo algunos movimientos adicionales al extender los brazos, lo que hizo que él se fijara en él mientras seguía con atención al objetivo. En menos de una fracción de segundo, volvió a mirar a Beliona. El sigilo era la clave. ¿Por qué no debería? Ella frunció los labios por un momento, antes de responder. Son cosas de Natasha. No te interesarían sus cosas, así que no te molestes. Los ojos de Sunmi se entrecerraron mientras miraba las novelas. Interesante. Sunmi se dio la vuelta y volvió a sentarse en el sofá. Beliona suspiró aliviada, lo que le hizo preguntarse si los libros solo trataban sobre asesinatos. Definitivamente eran suyos. Si no, ¿por qué se pondría tan a la defensiva? Y debieron haber sido vergonzosos.
Regresó al sofá y la habitación quedó en silencio por un momento. Cuando finalmente decidió hablar, CL me dijo y se quedó paralizada. Él no estaba sentado en el sofá. Giró la cabeza y vio a Sunmi de pie frente a su estantería mientras él sacaba un par con expresión curiosa. Había utilizado paso de sombra para moverse discretamente en un corto periodo de tiempo. Sintiendo su mirada, Sunmi le envió una sonrisa traviesa. Voy a tomar prestados estos. Dicho esto, dio otro paso de sombra, sin dejar atrás nada más que una Bellona agotada y mortificada. Ella se rió secamente mientras se levantaba, invocando una guadaña de amatista. Voy a matarlo. De vuelta en su habitación vacía, Sunmi colocó los libros al azar en el suelo árido. Quería leerlos para descubrir qué ocultaba Bellona, pero tenía cosas más importantes que hacer. En realidad, ocultaban algo más, sobre todo a CL. Sus acciones eran inusuales. Al menos eso supuso Sunmi basándose en lo que sabía de ella. Muchas de sus acciones carecían de lógica y le hicieron creer que tenía algún motivo oculto. ¿De qué tipo? Sunmi no lo sabía. En realidad, no le importaba mucho si no lo involucraba. Desafortunadamente, ciertamente parecía involucrarlo, lo que le provocó cierto estrés. ¿Debería preguntar? ¿Y si eso causa algún problema? De todos modos, no era algo que pudiera decidir con prisa. Por ahora, tenía muchas otras cosas que hacer. Al activar la cápsula de Dreamscape, Sunmi subió dentro y cerró los ojos. Es hora de relajarse un poco y, al menos allí, en el paisaje onírico, las cosas eran sencillas. Solo tenía que luchar, aprender y ganar. Y claro, su anterior visita al Coliseo había sido un fiasco. Pero Sunmi tenía grandes esperanzas en estadios más elitistas. Solo necesitaba conseguir suficientes victorias para entrar. Unas 70 más para acceder a los sueños profesionales de menor categoría. No es tan difícil, había perdido todo interés en batirse en duelo con aficionados y no podía esperar a encontrar mejores oponentes que pudieran enseñarle una variedad de estilos pulidos. Ah, será mejor hacerlo rápido. Apareciendo en la arena del Coliseo, Sunmi suspiró detrás de la máscara y deseó que la serpiente del alma asumiera la forma del sombrío Odachi. Vaya, eso es raro. Por alguna razón, hoy, mucha más gente quería desafiarlo. Una multitud de despertados se reunió alrededor de Sunmi en un instante, mirándolo con una intensidad inquietante. Además, los retadores parecían mucho más habladores. ¿Qué pasa con estos tontos? Oye, mestizo. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Sunmi miró fijamente a la joven que lo desafiaba y luego respondió con ligera irritación. Mestizo. Ella sonrió con complicidad, como si hubiera sufrido una misteriosa epifanía, y luego preguntó, ¿qué estilo practicas? Sunmi frunció el ceño detrás de la máscara. No practico ningún estilo. La niña abrió la boca para decir algo más, pero él la interrumpió dando un paso adelante y activando el desafío. 2 segundos después, el cadáver de la niña ya se estaba convirtiendo en una lluvia de chispas. ¿Por qué están tan parlanchines hoy? No tengo mucho tiempo. Si quiero entrar en el mundo profesional la próxima vez, tengo que ser rápido. Mirando a la multitud de despertados, Sunmi suspiró abatido y grunó. Las palabras no valen nada, el silencio es oro. No malgastes mi aliento. Los retadores se miraron unos a otros con expresiones extrañamente iluminadas y luego guardaron silencio. Mejor así. Al menos son gente comprensiva. Amigo, definitivamente es el hijo secreto del verdadero mongrel. Sunmi se quedó boquiabierto detrás de la máscara, mirando en dirección al joven que dijo eso. Haciendo contacto visual directo con él, Sunmi dijo en tono burlón. Ah. Parece que tenemos un genio aquí. Sunmi despachó al tonto de inmediato. Miró al resto de la multitud, con una sonrisa cruel que le dividió el rostro mientras guardaban silencio. ¿Alguien más? Nadie respondió, pero algunos se acercaron. Ahora que la gente parecía haber perdido las ganas de charlar inútilmente antes de cada maldito duelo, todo iba mucho más rápido. Sunmi no tenía planes de copiar el estilo de estos talentosos aficionados hoy, para poder ser lo más eficiente posible. Pero le exigía un gran esfuerzo. Al fin y al cabo, todos estaban despiertos, todos y cada uno de ellos. Tras la máscara negra, Sunmi sudaba a mares y susurraba maldiciones en silencio. ¿Pero qué podía hacer? Simplemente tenía que hacerlo. Como no descansaba entre duelos, sus reservas de esencia de las sombras se agotaron peligrosamente en algún momento. Sunmi se vio obligado a ordenar a la serpiente del alma que regresara a su cuerpo para acelerar la acumulación de esencia y ralentizar su gasto. Al notar que había desechado su espada, los retadores asumieron que no iba a pelear más y suspiraron con decepción. Mirándolos, Sunmi apretó los dientes y siseó. Próximo. No estaba tan lejos de lograr su objetivo de hoy, y el manto del inframundo era como un arma en sí mismo. Sobre todo si manipulaba su peso para que sus golpes soportaran el peso de una montaña, metafóricamente hablando, sus músculos doloridos protestaron, pero él soportó el tormento y continuó. Solo unos pocos más y cuando el siguiente retador dio un paso al frente, Sunmi se abalanzó sobre él, desvió el golpe de refilón de una maza con púas con un brazal y golpeó al joven en la cara con toda su fuerza. El guantelete de ónice negro se volvió terriblemente pesado al volar por el aire, impactó con fuerza, y prácticamente le explotó el cráneo al joven. Sunmi jadeó y maldijo en secreto. Eso, no puedo seguir así por mucho más tiempo. Afortunadamente, solo le quedaban unos pocos duelos por ganar. Aproximadamente una hora después de entrar al Coliseo, Sunmi finalmente logró suficientes victorias para clasificarse para una arena mejor. Para entonces, estaba tan cansado que sentía ganas de vomitar. Maldita sea, eso fue increíblemente duro. Todo un día de trabajo, supongo. Lanzando una última mirada a la multitud de despertados silenciosos, Sunmi negó con la cabeza. ¡Qué panda de bichos raros!
Con eso, le dio la orden al Dreamscape y abandonó la ilusión, exhausto y satisfecho con su progreso. Y solos en la arena del Coliseo, los retadores permanecieron en silencio durante unos minutos. Después de un rato, uno de ellos dijo. Él negó con la cabeza. Otro despierto suspiró profundamente y luego dijo en tono solemne. Sí. No somos lo suficientemente dignos, búsqueda del tesoro. Sunmi salió arrastrándose de la cápsula de simulación y se quedó tendido en el suelo frío durante un rato, respirando con dificultad. ¿Cómo puede ser que una arena ilusoria sea tan agotadora? Los diseñadores del paisaje onírico eran realmente extraños. Pero la gente que frecuentaba el Coliseo era aún más extraña. Sunmi ni siquiera podía empezar a comprender las peculiaridades de su comportamiento. Así son las subculturas, ¿no? Para ser justos, ni siquiera podía entender el comportamiento de CL. Y eso que solo se trataba de una persona. Después de un rato, se levantó y bajó al particar, rumbo a la cocina para prepararse algo de comer y reponer toda la energía que había gastado durante esa hora intensa y agotadora. Sunmi se preparó una cena ligera, evitó las bolsas de café con un olor extrañamente amargo, las devoró con un hambre voraz y luego se relajó en el coche de fiestas mientras tomaba una taza de delicioso té. Había bajado la iluminación, lo que lo hacía un poco menos visible. Se quedó mirando el mostrador del bar con curiosidad. ¿No debería alguien encargarse de eso? Sunmi nunca había estado en un bar antes, así que no lo sabía. Mientras descansaba, su teléfono vibró. Tomó un sorbo de té y luego abrió el mensaje que Marge le había enviado. Acabo de darme cuenta de que Mongrel tiene una armadura muy similar a la de tu hecho. Me pareció gracioso, jaja. ¿Qué gracioso es eso? Espera, ¿qué? Al ver un enlace de vídeo adjunto, Sunmi hizo clic en él y se contuvo para no escupir su té. ¿Qué demonios es esto? El vídeo era de él. De su duelo en el paisaje onírico, para ser precisos. Capturada con una calidad impresionante, la grabación de su breve duelo contra el joven de armadura azul se reproducía en bucle, con una música amenazante y épica. El subtítulo decía mestizo victorioso. Sunmi la observó un rato, luego bajó la vista lentamente y miró el número de visualizaciones debajo del vídeo. 11 y 11 ceros. ¿Cuánto fue su recompensa de nuevo? Ahora bien, Sunmi no era tan despistado como para pensar que no llamaría la atención haciéndose pasar por un criminal de guerra intergaláctico, uno que en realidad era él mismo. Sin embargo, pensó que la gente se calmaría si se revelaba como cosplayer. ¿Qué carajo está pasando? Preocupado, buscó en internet y escribió Mongrel, Dreamscape. De inmediato, aparecieron miles y miles de resultados, todos con la temible imagen de la máscara del tejedor. Y en lugar de Mongrel el cazador de Estellaron, muchos de ellos representaban a Mongrel el abanico y yo, el hijo de Mongrel, como algunos individuos parecían creer. Ahora tenía un apodo para diferenciarse de su identidad criminal. Mini mestizo. Sunmi tragó saliva. Oh, no. Oh, no. Abrió el primer eslabón y casi escupió sangre. Sintiendo que se acercaba un dolor de cabeza y un poco de pánico, Sunmi se desplazó por el feed, poniéndose cada vez más pálida con cada segundo. Había innumerables vídeos, subtítulos y debates. Miles de personas debatían fervientemente sobre sus duelos, su identidad y el significado oculto de sus palabras. Parecía como si, de alguna manera, se hubieran convencido de que era una especie de sabio profundo que iba por ahí profiriendo palabras de sabiduría iluminada. Había foros de discusión enteros dedicados a interpretar sus enseñanzas. Él gimió. Y al menos nadie parecía tener idea de quién era Mini Mongrel. Sus esfuerzos por ocultar su identidad estaban dando resultado, al igual que la máscara del tejedor. Pero lo peor estaba aún por venir y mientras Sunmi estudiaba el desastre que había armado, comenzaron a aparecer nuevas notificaciones en el feed. Mini Mongrel regresa. Mini Mongrel diezma el Coliseo. 70 victorias en 60 minutos. La impactante masacre de Mini Mongrel. Mini Mongrel es el hijo bastardo del infame Estellaron Hunter. Confirmado. Cerró los ojos. Dioses. ¿Qué es esta porquería? Abriendo un enlace al azar, leyó con horror. Simpatizante del mestizo N1. Estuve allí, chicos. Fue increíble. Era como un desastre natural. Genial. Zapato al azar. ¿Escuchaste lo que dijo? Simpatizante mestizo N1. Las palabras no valen nada, el silencio es oro. Qué profundo. Mi perspectiva de la vida cambió por completo. Si él es así, ¿qué hay de su padre? Y de los demás cazadores de Estellaron. Este mensaje ha sido eliminado por violar el código de conducta del IC. Zapato al azar. Bueno, eso pasó. Sunmi cerró el enlace y fue a otra página. El silencio es oro. Un golpe de espada vale más que 1000 palabras. Un análisis profundo de la filosofía posneo-nihilista de Mini Mongrel. ¿Posneo y qué? Estupefacto, abrió otro enlace. Reaccionando a las 70 victorias de Mini Mongrel. Si te quedas sin aliento, pierdes. Y otro más. Mini Mongrel no cree en estilos. Los estilos solo separan a los hombres, y otro más. Pasé una noche con Mongrel. Una confesión sincera de un ex aprendiz de ídolo. Desactivando el comunicador, permaneció sentado en silencio durante un rato y luego volvió a gruñir. Condenación. La nueva grabación de la impresionante actuación de Mongrel en el Coliseo dio la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Ansiosos por obtener nueva información sobre el misterioso luchador demoníaco, la gente se quedó pegada a las pantallas de sus comunicadores, por lo menos, no quedaron decepcionados por lo que vieron. La ya considerable fama de Mongrel, o infamia, según a quien le preguntaras, se hizo aún más generalizada.
Sunmi se había criado en las afueras, por lo que nunca había estado realmente expuesto a la cultura de la red ni a la peculiar afición de Dreamscape. Por eso había subestimado enormemente el efecto que su reciente visita al mundo amateur tendría en los interesados en estas cosas. Solo quería alcanzar el número de victorias necesarias para acceder a los duelos profesionales lo más rápido posible, pero no tuvo en cuenta lo impresionante que parecería desde un costado la hazaña de derrotar a 70 oponentes en solo una hora. Y sobre todo considerando que había matado a la última media docena con las manos desnudas, sin siquiera molestarse en usar un arma. Estos últimos duelos parecían especialmente impactantes, impresionantes y espantosos. Si antes la gente llamaba a Mongrel un demonio de la espada, ahora su hijo se había convertido simplemente en un demonio ante sus ojos. Lo que es peor, a pesar de que le tomó todo su poder y mucho esfuerzo a Sunmi lograr estas victorias, debido a que su rostro siempre estaba oculto detrás de la temible máscara, parecía estar completamente tranquilo e indiferente, como si derrotar a tanta gente seguida no fuera nada para él. Un paseo por el parque. También revisó las noticias sobre el verdadero cazador Estellaron. Parecía que ni siquiera el auténtico Mongrel estaba a salvo. ¿Mestizo X lobo plateado es igual a mini mestizo? ¿Qué significa eso? Sunmi instintivamente sintió que se había topado con algo que no debía, por lo que inmediatamente hizo clic para alejarse. Casi pensó que sus ojos se iban a derretir, aunque no sabía por qué. Según internet, soy mi propio hijo. Sunmi ni siquiera quería imaginar cómo funcionaría eso. O peor aún, ¿qué pasaría si dijera esas palabras ante el público en general? Se habría reído si no estuviera tan enojado. Apagó el comunicador, se quedó sentado en la oscuridad un rato, luego se levantó y fue a la cocina. Sacó del refrigerador destrozado todo lo que podía echarse a perder rápidamente. Sunmi se preparó una cena exquisita y comió en un tenso silencio. Al diablo con esto. Me ocuparé de todos estos problemas después de regresar de la isla del naufragio, no debería tardar tanto en llegar, investigar y volver. Un día como mucho, ¿por qué perder el tiempo en todas estas tonterías cuando había un tesoro esperándolo en el reino de los sueños? Con una mueca oscura, Sunmi lavó los platos, pasó unos momentos admirando su diseño y artesanía, luego se preparó para una larga estadía en el reino de los sueños. Pronto, entró en su habitación vacía, cerró la puerta y entró en el ataúd de acero que era su cápsula para dormir. Cuando la tapa del sarcófago se cerró, suspiró y pensó, ¿una semana? ¿Apuesto a que todos olvidarán por completo esta idiotez de Mongrel en una semana? Su sombría sombra meneó la cabeza con desánimo. A Sunmi le llevó un día entero hablar con todas las personas con las que necesitaba hablar y reunir suficiente información sobre la isla del naufragio y las rutas que podía tomar para llegar a ella. Al final, el viaje prometía ser aún más peligroso de lo esperado. Los despertados no solían adentrarse tanto en las tierras salvajes de las islas encadenadas solos, e incluso las cohortes establecidas se resistían a aventurarse tan cerca del desgarro, el centro de las islas encadenadas, que era simplemente un enorme vacío en el cielo. Allí no había islas, y se teorizaba que la Torre de Marfil alguna vez estuvo en su lugar. Las criaturas de pesadilla que había allí eran feroces y poderosas, y las islas mismas presentaban más peligro que aquí en los límites de la región. Sin embargo, esa gente no tenía su aspecto. Sunmi no se consideraba más poderoso que un grupo completo de despertados experimentados, pero sus poderes estaban perfectamente diseñados para explorar, desplazarse y escapar. Incluso si se enfrentaba a un enemigo abrumador, estaba bastante seguro de su capacidad para al menos escapar. Además, tenía a Santa. La demonio taciturna valía por sí sola media cohorte. Mientras el sol descendía lentamente desde lo alto del cielo, se encontró en su habitación, estudiando el mapa improvisado de las islas encadenadas. En él, Sunmi había marcado las posibles rutas a las islas naufragio, así como los peligros conocidos que enfrentaría en el camino. Por supuesto, un mapa así no era del todo fiable. Las criaturas de pesadilla tendían a migrar y viajar entre islas para escapar del aplastamiento, pero las realmente aterradoras solían quedarse. Incluso teniendo en cuenta que algunos de los lugares por los que quería pasar podrían resultar inaccesibles por entrar en la fase de ascenso, Sunmi estaba más o menos seguro de que podría llegar a la isla del naufragio en 3 o 4 días, lo cual era mucho más de lo que estimaba, manteniéndose comparativamente seguro. Y con una excepción. No importaba cómo lo mirara, iba a tener que atravesar una isla conocida entre los habitantes del santuario como el Ajuste de Cuentas. No se sabía mucho sobre ese lugar, salvo que varias cortes perdieron miembros allí, mientras que otras no habían regresado. Al parecer, la criatura que habitaba la isla era especialmente retorcida y letal, capaz de alterar la vista de una persona. Sin embargo, nadie sabía realmente qué era. Lo único que Sunmi pudo averiguar fue que la criatura probablemente no estaba corrupta. La gente creía que pertenecía al rango de los caídos, pero había diferentes opiniones sobre su clase exacta. Al menos, no parecía ser un tirano. Puedo luchar perfectamente aunque me juegue una mala pasada. Y no es que tenga que vencerlo, ni siquiera luchar contra él, la verdad. Puedo escabullirme y seguir mi camino. Con un suspiro, enrolló el mapa y lo guardó en su mochila. Ya había algo de comida y provisiones para un viaje prolongado. Sunmi no podía llevar mucho, ya que el límite de peso que podía llevar consigo entre las sombras era bastante pequeño. Además, solo podía hacerlo con objetos inanimados, al menos por ahora. No tenía ni idea de si eso cambiaría en el futuro. Finalmente, abrió su pecho y sacó el colmillo que había recuperado del gusano cadena muerto en la isla Mano de Hierro. Sunmi se quedó mirando el colmillo durante un largo rato, con una expresión oscura en su rostro. ¿Debería decírselo a Sparkle? Sinceramente, no creía que valiera la pena molestarla.
Probablemente le pediría que la acompañara, o mejor dicho, lo obligaría a llevarla. Por un momento, se preguntó si acabaría preocupándose si desaparecía de repente. Y probablemente lo haría. No estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Como sea. Podría hacer una adivinación o algo así. Con una sonrisa sombría, cerró el cofre, cogió su mochila y se dirigió a la salida. Mientras el sol se adentraba en el oscuro abrazo del cielo de abajo y desaparecía, él dejó atrás la seguridad del santuario, se acercó al borde de la isla y saltó hacia una de las cadenas celestiales. Estimación. Sunmi viajó al noroeste, intentando cubrir la mayor distancia posible durante la noche. Se precipitó sobre las gigantescas cadenas como una sombra veloz, se elevó sobre la isla, las atravesó a pie y se sumergió en la oscuridad al llegar al otro lado. Se desplazaba por las islas encadenadas con una velocidad envidiable, pero aún no tan rápido como alguien capaz de volar. Usar paso de las sombras consumía mucha esencia de las sombras, así que tenía que reponerla a menudo para seguir cabalgando por las cadenas celestiales. Eso, sin embargo, lo puso en grave peligro. Las islas estaban repletas de criaturas de pesadilla de todo tipo, así como de amenazas mortales naturales, bueno, antinaturales, en realidad. Sunmi debía ser cauteloso en todo momento, manteniendo una sombra envuelta alrededor de su cuerpo mientras las otras dos exploraban el terreno. Se escondía en las sombras para evitar luchar contra abominaciones errantes o, si no le quedaba otra opción, se teletransportaba. Sin embargo, estos saltos solo le sirvieron para consumir aún más de su esencia, obligándolo a descansar y a circularla por las espirales de la serpiente del alma mientras esperaba a que sus núcleos se llenaran. La mayor parte del tiempo, no sentía una amenaza real para su vida. La combinación de atributos y habilidades de Sunmi lo convertía en una presa muy difícil de cazar. No importaba qué clase de horror intentara atacar, siempre lograba escabullirse, al menos por ahora. Mientras no se adentrara en el territorio de las aterradoras criaturas de pesadilla, como los demonios corruptos que se adueñaban de algunas islas o los seres que habitaban en su lado oscuro, estaría a salvo si administraba su esencia con cuidado. Sin embargo, contra esas poderosas abominaciones, ni siquiera ser una sombra era garantía de seguridad. En su camino, Sunmi visitó muchas islas que ya había explorado, y algunas que nunca había tenido motivos para visitar. Cada una era letal a su manera y ocultaba misterios fascinantes, la mayoría de los cuales, por supuesto, resultarían ser trampas ineludibles. Reprimió su curiosidad y siguió adelante. Con dos cielos repletos de estrellas brillantes, las islas encadenadas eran impresionantes de noche. Incluso mientras avanzaba a toda prisa y se escondía de las abominaciones que poblaban esta tierra imponente y terrible, Sunmi no pudo evitar maravillarse ante su oscura belleza. Pero las cosas bellas y las cosas bellas eran las más peligrosas. A estas alturas, ya había aprendido esa lección demasiado bien. Al amanecer, Sunmi finalmente llegó a la isla que se suponía sería la primera parada de su viaje. Era un lugar desolado, sin vida, con suelo rocoso y numerosos pequeños cráteres de impacto dejados por los escombros de la isla vecina. Las cadenas que sujetaban esa isla se rompieron una vez, hacía mucho tiempo. Como resultado, sin ninguna restricción, se elevó hacia el cielo y finalmente se desintegró, hecha pedazos por el aplastamiento. El vecino que quedaba no era de ningún interés para Sunmi, pero era un buen lugar para descansar y recuperar el aliento. Escondido en uno de los cráteres, Sunmi desayunó miserablemente y bebió del manantial interminable. Luego, miró el sol naciente, estudió su mapa durante unos minutos e invocó a Saint. Cuando el demonio taciturno salió de su sombra, a una distancia suficiente para no someterlo al efecto erosionador del alma del juramento roto, por supuesto, Sunmi la miró, se frotó la cara con cansancio y dijo: «Me voy a dormir. Tú quédate de guardia, por favor». La sombra lo miró con indiferencia por un segundo, luego se colgó la espada al hombro y se dio la vuelta. Sunmi suspiró. Podría pasar sin dormir un par de días más, pero era prudente mantenerse en la mejor forma posible. Al fin y al cabo, nunca se sabe qué puede pasar en el reino de los sueños. Usando su mochila como almohada, Sunmi se acostó y cerró los ojos. Solo unas horas y un día después, llegó al ajuste de cuentas. La siniestra isla que tanta gente en el santuario temía era grande, y se extendía por no menos de una docena de kilómetros de ancho. Lo peor era que solo contaba con dos cadenas, situadas casi exactamente una frente a la otra. Para llegar a la siguiente, Sunmi no tuvo más remedio que recorrer toda la isla. Había hierba cubriendo el suelo, con un bosque de altos árboles perennes visible a lo lejos. Podía ver una colina rocosa a lo lejos, con una cascada cayendo desde un acantilado erosionado. Como en todas partes en las islas encadenadas, no estaba claro de dónde venía el agua ni a dónde iba. Sunmi ya estaba acostumbrado a la rareza de esta tierra como para prestarle atención. El ajuste de cuentas parecía un lugar hermoso y tranquilo. Idílico, incluso. Sin embargo, al mirarlo a través de los ojos de la sombra, Sunmi no pudo evitar sentir una profunda inquietud. Algo andaba muy mal en este lugar. Era muy pintoresco, pero no podía ver ni oír a ningún ser vivo en la isla. No se oía ningún sonido aparte del susurro del viento, ni movimiento aparte del lento balanceo de los árboles. No había bestias, ni insectos, ni nada. No se podía ver ni una sola criatura de pesadilla vagando por la extensión de la pacífica isla. ¿Qué podría ser tan terrible que ni siquiera las criaturas de pesadilla se atrevieran a venir a este lugar? ¿O acaso fueron masacradas por el dueño de la isla? De ser así, ¿dónde estaban los huesos? O al menos, polvo de huesos. No me gusta esto. Al principio, Sunmi pensó en recorrer el juicio final como siempre, a pie. Pero ahora cambió de opinión.
Era mejor desperdiciar una cantidad adicional de esencia de las sombras que arriesgarse a encontrarse cara a cara con el gobernante de este siniestro lugar. Si tuviera cara, con el ceño fruncido, Summi usó el paso sombrío para abandonar la cadena celestial y aparecer en la superficie de la isla, cerca de la sombra que había enviado para observarla. Summi no adoptó forma física, prefiriendo permanecer incorpóreo. De esa manera, podría llegar al otro lado del ajuste de cuentas sin ser visto. ¿Y dónde está esa terrible criatura? No pudo ver ningún indicio de ello en ninguna parte. Lleno de aprensión sombría, se movió lentamente a través de las sombras profundas que proyectaban los altos árboles del bosque siempre verde. Por más que Sunmi miró, no notó ningún movimiento cerca de él. Fue como si la abominación caída que dio a la isla su nombre, Reckoning, simplemente hubiera desaparecido. Tal vez no se pueda ver y Sunmi cortó su visión y se concentró en el sentido de las sombras. Su percepción de las sombras se hizo más clara y se extendía a lo largo y ancho. ¿Y allí qué fue eso? Había una sombra en particular que no pertenecía a nada y se acercaba a él con una velocidad terrible. Él, el bastardo, es invisible. Sunmi se quedó paralizado, completamente inmóvil. En ese estado, no solo era una de las sombras, sino también indistinguible de la sombra más grande en la que se escondía. No poseía cuerpo físico, así que se suponía que nada podía hacerle daño en ese estado. Al menos físicamente, la criatura invisible continuó moviéndose en su dirección, incluso más rápido que antes. Espera, no, algo no tiene sentido. Aunque la abominación fuera invisible, ¿por qué no se oía ningún sonido? ¿Por qué la hierba no se doblaba bajo sus pies? Era casi como si la criatura de pesadilla que habitaba en el ajuste de cuentas fuera, realmente, una sombra. Antes de que Sunmi pudiera reaccionar, el dueño del Reckoning estaba sobre él. Y luego se enteró de que, las sombras también podían sentir dolor. Reflexión: Sunmi nunca había luchado en su forma de sombra, y en realidad, ni siquiera sabía cómo. Solo tenía sus instintos, pero eso no era suficiente. De hecho, confiar demasiado en sus instintos era una forma segura de morir. La inteligencia era el arma más peligrosa en el arsenal de un humano, y fue la mente de Sunmi la que terminó salvándole la vida. Se había dado cuenta de que su enemigo no era invisible, sino una sombra igual a él, justo un instante antes de que la criatura se le acercara. En esa fracción de segundo, Sunmi encontró la única forma de escapar de la muerte. Un dolor agudo lo atravesó por completo, se abalanzó hacia adelante, y escapó de las sombras, rodando por la hierba. Sunmi se puso de pie de un salto, se tambaleó y se aferró a su costado, con la sangre fluyendo entre sus dedos. Argi, la sombra de la abominación desconocida, se lanzó en su persecución y golpeó inútilmente su cuerpo, sin causarle ningún daño. Era solo una sombra después de todo. Tras observar el fino desgarro en el sudario del titiritero y una profunda herida debajo, Sunmi retrocedió un paso. Simultáneamente, ordenó a sus sombras que se ocultaran bajo su armadura y aumentaran su cuerpo. Los ataques físicos no podían dañar a las sombras, pero las sombras tampoco podían dañar a los seres vivos. Ese fue el pensamiento que lo salvó. Si no hubiera logrado transformarse en humano a tiempo, probablemente ya estaría muerto. Pero como no lo había hecho, él y la criatura de la sombra se quedaron paralizados. El amo de la isla del juicio final intentó atacarlo varias veces más, pero cada golpe fue tan infructuoso como el anterior. Entonces, se quedó paralizado, como si la situación lo hubiera confundido un poco. Sunmi finalmente tuvo la oportunidad de echar una buena mirada a la sombra hostil. Parecía exactamente como una sombra, la silueta oscura y etérea de una persona pintada de negro sobre la hierba. La criatura parecía tener 2 piernas, 2 manos y una cabeza. Si Sunmi no supiera qué era realmente, habría asumido que la sombra la proyectaba una persona común y corriente. Pero no había nadie más a la vista. Retrocediendo y haciendo una mueca por el dolor que irradiaba la profunda herida en su costado, Sunmi miró al enemigo y pensó febrilmente: no, esto está mal, y una criatura de las sombras era, de hecho, mortal para alguien como él. Pero para todos los demás humanos en las islas encadenadas, era completamente inofensivo. ¿Cómo fue, entonces, que tanta gente murió a causa de ella? ¿Y qué hay de las criaturas de pesadilla? ¿Cómo había esta sombra masacrado a tantos seres vivos? Sus ojos se abrieron ligeramente. Sunmi echó la mano hacia un lado para invocar el fragmento de medianoche, y justo a tiempo. Lo que ocurrió a continuación le hizo estremecer. La criatura se movió de nuevo, y entonces, 2 llamas oscuras aparecieron en su oscuridad. Un instante después, una figura humana emergió de la sombra. Era un joven de piel pálida y la mirada fría y cruel de un asesino experimentado. Una chispa de locura ardía en sus profundidades. El extraño tenía cabello negro y vestía una armadura ligera de seda suave y cuero negro sin brillo. En sus manos, la aparición sostenía la espada larga y ligeramente curva de un austero tachi. Sunmi sintió que el miedo se apoderaba de su corazón cuando reconoció el rostro frente a él. Por supuesto que sí. Era su propia cara, después de todo. Mirar al diablo de Reckoning era como mirarse en un espejo. Eso es, ¿desde cuándo doy tanto miedo? Sunmi retrocedió en estado de shock. ¿Qué carajo eres? La aparición imitó su expresión y abrió la boca. Sus labios se movieron, pero hubo un sonido, como si la abominación estuviera muda. Sin embargo, Sunmi no tuvo ningún problema en leer sus labios. ¿Qué demonios eres? ¿Qué está pasando? Pero antes de poder terminar ese pensamiento, tuvo que defenderse de un golpe ultra rápido de la espada del enemigo. Sunmi desvió el temible ataque y se tambaleó hacia atrás, con las manos temblando por la fuerza del impacto. Maldiciones, sí. El bastardo podría parecerse a Sunmi, pero era muchísimo más fuerte.
Casi tan fuerte como probablemente lo sería un demonio caído, Sunmi no tuvo tiempo de recuperarse antes de que su gemelo malvado volviera a atacarlo, con la gracia dolorosamente familiar de su propio estilo de combate. Esta vez, la punta del tachi falló los ojos de Sunmi por solo unos centímetros. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de la aparición. Sunmi grunó. Mientras la abominación lanzaba una ráfaga de ataques letales, cada uno veloz y feroz, luchó por defenderse y a pesar del dolor. Apenas se sostenía, al menos por ahora. Debido a lo fuerte y rápida que era la criatura, Sunmi no dudaba de que eventualmente moriría. ¿Cómo podría luchar contra alguien que conocía todos sus trucos, pero que además era mucho más poderoso? Incluso la danza de las sombras era inútil. ¿Qué sentido tenía intentar imitar el estilo de un oponente que le había robado la técnica al mismísimo Sunmi? La situación no pintaba nada bien. Especialmente porque la sangre todavía corría por el torso de Sunmi. Entre dos golpes, se lanzó hacia atrás y atravesó la aparición con una mirada furiosa. Tú, pobre desgraciado, de todas las caras que hay, ¿tenías que elegir la mía? Insensato. ¿No podrías haber elegido a alguien, no sé, más alto? Sin embargo, en su interior no pudo evitar pensar. No voy a mentir, mi versión malvada es impresionante. ¿De verdad soy tan apuesto en la vida real? Sunmi realmente no sabía cómo sentirse ante esto. Por supuesto, no estaba tratando de hablar con la criatura porque quería charlar. Solo estaba tratando de distraerlo mientras tiraba de la preservación. Un momento después, un torrente de llamas ámbar surgió de la tierra, destrozándola mientras el diablo era arrojado hacia atrás, deslizándose sobre la superficie de la isla. Desde dentro de la niebla provocada por las llamas, dos figuras saltaron para atrapar a la criatura. Sunmi y Saint. Sin embargo, el extraño ser se sintió realmente desanimado solo un momento después, cuando una repentina onda se extendió por el cuerpo de la extraña criatura. En un abrir y cerrar de ojos, la aparición cambió. Su rostro se volvió blanco como el alabastro y de una belleza inhumana, con ojos rubí, pómulos prominentes y labios carnosos. La suave tela de su armadura se volvió negra como el onix y dura como la piedra. La forma y la altura de su cuerpo también cambiaron. Antes de que Sunmi pudiera reaccionar, ya no estaba frente a su propio reflejo. En cambio, se enfrentaba a Sainz. Tontería sí. Mientras la sensación enfermiza de su alma desmoronándose lentamente impregnaba todo el ser de Sunmi, la copia perfecta del demonio taciturno levantó su espada y corrió hacia ellos. Bestia del espejo. Bueno, y al menos un misterio está resuelto. Sunmi se dio cuenta dolorosamente de cómo el diablo del ajuste de cuentas fue capaz de masacrar a tantos despertados, y por qué ninguna criatura de pesadilla podía sobrevivir en su isla. Si el bastardo fuera capaz de transformarse en una copia de cualquier enemigo y al mismo tiempo seguir siendo tan poderoso como un demonio caído, entonces muy pocas cosas podrían tener la esperanza de escapar con vida. Y aquellos despertados que lograron escapar a pesar de todo creyeron erróneamente que sus compañeros cayeron ante una criatura que podía interferir con la vista de las personas. ¿Qué más pensarían después de ver a un ser humano asesinado por lo que parecía su copia exacta? Bueno, ¿y por qué nadie había pensado que era una copia real y no un truco visual, maldita sea? Si hubo algo que llevó a Sunmi a esta terrible situación, fue que la gente del santuario carecía gravemente de imaginación. Y todos estos pensamientos pasaron por su mente mientras usaba paso de sombra para desaparecer y caer torpemente al suelo una docena de metros detrás del demonio, completamente fuera del camino de la espada voladora. Genial, ¿y pero ahora qué? Apenas unos momentos antes, Sunmi había estado considerando abandonar la lucha y simplemente huir. A diferencia de algunos humanos que había conocido en el pasado, no lo agobiaban cosas inútiles como el orgullo o la vanidad. Si la situación requería una huida cobarde, estaba listo y dispuesto a hacerlo. Sin embargo, tras activar la preservación, se mostró mucho más reacio a retirarse. Invadido por la arrogancia, intentó encontrar la manera de derrotar a ese bastardo. Piensa pero no había tiempo para pensar. El reflejo de Saint giró rápidamente y se abalanzó sobre él. Mientras Sunmi se teletransportaba aún más lejos, la criatura giró repentinamente y se estrelló contra el tronco de un árbol alto y antiguo. Un momento después, Sunmi emergió de las sombras y vio, con fastidio, una gigantesca masa de madera pesada cayendo sobre él desde arriba. Consumiendo su esencia, Sunmi levantó las manos con serenidad mientras atrapaba el árbol que caía. Usando el camino de Claypot, su cuerpo se había vuelto excepcionalmente firme e inmóvil. Fue en ese momento que una espada de piedra se dirigió hacia su corazón, solo para chocar con otra hoja idéntica mientras era golpeada a un lado. Intenta avergonzarme frente a mi dama otra vez, perdedor. Sunmi exhaló humo mientras las llamas se cernían alrededor de sus manos, filtrándose en la corteza del enorme árbol. Aumentándose con las tres sombras y gastando torrentes de esencia, Sunmi arrojó el árbol con un poderoso empujón. Un árbol en llamas, en realidad. De repente, explotó en llamas en pleno vuelo, y se dirigió hacia la abominación como una flecha ardiente digna de un gigante. ¿Cómo iba a escapar de esto el bastardo? La criatura bajó el hombro con indiferencia, luego simplemente desapareció entre las sombras y apareció al otro lado del tronco volador. Entonces, recibió un golpe devastador con el hombro del santo que lo atacaba. La armadura de ónice del demonio taciturno no se quebró al enfrentarse a ella en igualdad de condiciones. La aparición solo tenía un núcleo de fuerza sobre ella, por lo que su ventaja no era mucha. Esa ventaja se convirtió en una desventaja cuando la sombra feliz aumentó a santo. Apartando su espada idéntica a un lado, Saint asestó un golpe terrible en su hombro izquierdo, haciendo que la armadura de la criatura estallara y revelara su piel de alabastro. Se tambaleó, retrocediendo al perder el equilibrio.
Saint alzó su espada para un ataque posterior, preparada para rematar al extraño enemigo. Y de repente, el suelo se derrumbó. Los ojos de Sunmi revolotearon a su alrededor al sentir pequeños temblores debajo de él. Saint, perturbado por el suceso, fue alcanzado por el escudo del demonio, y su armadura comenzó a romperse. Había extraños patrones dorados en la aparición, que parecían heridas que rezumaban oro. Al ver este cambio repentino, junto con el daño infligido a Saint, Sunmi la envió desesperadamente de vuelta a su mar de almas. La aparición se volvió hacia él e inclinó la cabeza burlonamente. Los temblores comenzaron a disminuir mientras el ser que tenía la forma de un santo, pero estaba manchado con grietas doradas, parecía burlarse de él. Algo andaba muy mal con esa cosa. Parecía maléfica y completamente loca, pero al mismo tiempo, incompleta, de alguna manera. Tras la malvada voluntad y la aterradora intención asesina que habitaban en sus ojos rubí, se adivinaba una emoción desbordante. ¿Qué es esa cosa? Sin embargo, no tuvo tiempo de reflexionar sobre su naturaleza, pues la criatura se había transformado de nuevo en un joven pálido de ojos oscuros y se abalanzaba sobre él, con una sonrisa feroz congelada en los labios. Mientras Sunmi invocaba la lanza de la preservación, la criatura observaba el arma con avaricia. Sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, Sunmi comprendió que no ganaría esta pelea. Ni era capaz de escapar con vida del juicio final. Esta vez, estaba realmente en peligro. Realmente iba a morir en esa hermosa y pacífica isla, y lo último que iba a ver antes de caer en el abrazo de la muerte sería su propio reflejo mirándolo a través de los ojos de su asesino. A menos que se lanzó hacia adelante y bloqueó el ataque de la aparición, sintiendo que su cuerpo se estremecía por la fuerza del golpe. Había asumido que el diablo del juicio final era una sombra, y de hecho se parecía a una, pero, en realidad, no lo era. Solo parecía una sombra porque el propio Sunmi había estado en forma de sombra cuando se enfrentaron por primera vez. Y una vez que se convirtió en humano, el diablo también se convirtió en humano. El joven de mirada fría como un asesino dio un pequeño paso y asestó una estocada alta con el tachi. Sunmi, sin embargo, conocía demasiado bien su estilo de lucha como para caer en esa trampa. Sabiendo que la estocada era solo una finta, lanzó su propia espada hacia abajo y apenas logró desviar un feroz corte que le siguió. Sin embargo, llegó una fracción de segundo tarde, otro desgarro apareció en la tela del sudario del titiritero, y una herida superficial en su muslo comenzó a sangrar. La criatura era más un reflejo que una sombra. Reflejaba todo de su enemigo: su apariencia, sus armas, su técnica de combate. Incluso sus poderes, de lo contrario, ¿cómo podría usar paso sombrío? En cierto sentido, era un adversario perfecto. Pero eso no era todo. Sunmi hizo una mueca cuando la aparición arrojó su espada y le asestó una potente patada que, sin la preservación, podría haberle reducido las costillas a polvo de huesos. De no ser por la explosión de esencia que le había enviado a las piernas, Sunmi jamás habría logrado esquivar ese golpe devastador. Pero su esencia ya se estaba agotando, y su enemigo parecía ser aún más fuerte ahora, como si cuanto más sangraba Sunmi, más poderoso se volviera el joven pálido. El demonio incluso podía replicar los recuerdos que poseía su enemigo. Antes, Sunmi había experimentado el ataque del alma de la copia del juramento roto. Y ahora, la criatura estaba recibiendo el poder puro de la flor de sangre. Sin embargo, la aparición no parecía verse afectada por el juramento roto. ¿Acaso se debía a que había asumido la forma de un santo, inmune a los ataques del alma? ¿Significaba esto que el demonio podía copiar no solo poderes y recuerdos, sino también atributos? La criatura desvió fácilmente la estocada de Sunmi con su lanza y se inclinó hacia adelante para asestar el golpe final. La única esperanza de Sunmi para escapar era saltar hacia atrás. La lanza se desvaneció en llamas moribundas. Sunmi no se movió. ¿Por qué debería retirarme contra este miserable sin alma? La mano izquierda de Sunmi se elevó rápidamente, agarrando la hoja del fragmento de medianoche que se acercaba. Sus manos no se abrieron, una fina barrera protegía su piel. Al mismo tiempo, había levantado la mano derecha, formando un puño. Entonces, con una determinación ardiente, múltiples barreras ámbar se formaron alrededor de su mano como un guantelete improvisado. Llamas incineradoras se extendieron y se fusionaron, convergiendo en un solo instante. Una explosión. Liberando su voluntad en una millonésima de segundo, el puño de Sunmi se estrelló contra el hermoso rostro de su gemelo, destrozándolo mientras sentía cómo se rompían innumerables huesos. Con alegría narcisista, Sunmi habló con fervor maníaco. No eres perfecto en absoluto. Puedes reflejar la apariencia de una persona, su aspecto, sus atributos, sus recuerdos, pero todo eso no sirve de nada. ¿Sabes por qué? Las marcas de quemaduras desgarraron el rostro de la aparición mientras intentaba alcanzar a Sunmi con su mano libre, la que no sostenía el fragmento de medianoche. De inmediato, reconoció que invocaría instantáneamente el fragmento de luz lunar. Eso era lo que Sunmi haría en esta situación, después de todo. Agarrando su mano con su puño, Sunmi la aplastó lentamente como si fuera una mano humana normal, y no una reforzada por la preservación. Porque no lo fue. Por alguna razón, la criatura empezó a sacudir la cabeza, lo que provocó en Sunmi una epifanía. En respuesta a su pregunta, su defecto obligó a la abominación a responder. Incluso los defectos fueron copiados, lo que significaba que Shadowbone también. Entonces y todo lo que tenía que hacer era decir 3 simples palabras. Pero no lo hizo, porque estaba tratando de demostrar algo. Mientras su mano se convertía en una masa de carne y huesos, Sunmi le asestó otro puñetazo en la cara al oír el repugnante crujido de sus huesos. Las llamas seguían ardiendo a su alrededor, rebotando en Sunmi sin hacerle daño mientras quemaban continuamente a la abominación. Esas sombras que usas, no tienen voluntad propia.
¿Qué sabes tú de sombras, Claro, un reflejo puede capturar una imagen a la perfección, pero no el alma. Sonriendo, Sunmi continuó. Tu turno y esas palabras no fueron para la abominación. De repente, todo su comportamiento cambió. Las llamas, que eran completamente inofensivas, comenzaron a quemarle la piel, y sus ojos, antes oscuros y divididos por un intenso brillo ámbar, ahora eran de un dorado radiante. El fragmento de medianoche comenzó a desgarrarle la carne. Con el ceño fruncido, Sunmi asestó al demonio otro golpe con un puño potenciado por la destrucción, que fue repelido y rodó por la tierra arrancada. Mientras horribles quemaduras se extendían por su cuerpo, Sunmi le dirigió una mirada de desprecio. No te preocupes. Terminaré esto rápido. Beastie arañó el suelo, intentando levantarse. Al darse cuenta de que no podía, se teletransportó a varios metros de distancia. En el mismo momento en que emergió de las sombras, un murciélago giratorio apuntaba a su cara. Alzando el brazo en pánico, la extremidad de Beastie se desgarró como una muñeca de algodón. Carne, hueso y torrentes de sangre volaron por el aire mientras sus ojos se abrían de par en par. Distraído por la repentina pérdida, Beastie no se percató de la existencia del ser rencoroso que se escondía tras él. Al darse cuenta de que Sunmi había usado paso sombrío demasiado tarde, agarró el fragmento de medianoche con el brazo que le quedaba y giró para cortar al iracundo chico. Sin embargo, Beastie solo atravesó el aire, pues su sentido de sombras reflejado detectó una presencia tras él una vez más. Sunmi había usado paso de sombras para penetrar repetidamente en el punto ciego de Beastie, esperando a que su percepción fuera engañada. Dicho esto, levantó la mano, como para acariciar la mejilla del joven pálido, y luego la pasó rápidamente por su cuello. Casi invisible en la luz brillante, la espada fantasmal del fragmento de luz de luna tembló mientras gotas de sangre carmesí caían de ella sobre la hierba vibrante. El joven no se movió, pero sus pupilas se dilataron. Unos instantes después, la sangre brotó de sus labios, tiñendo de rojo su pálida piel. En sus últimos momentos, Beastie reveló una sonrisa torturada, recordando mientras se enfrentaba a la muerte. Luego, cayó. Ese día, una criatura sin alma ganó un alma y antes de perderlo ante la muerte. Sunmi permitió que sus sombras se deslizaran fuera de su cuerpo antes de cortar la garganta de la abominación con el fragmento de luz de luna. Sunmi miró la aparición moribunda, profundamente perturbado por el rostro que tenía delante. Y no todos los días uno se veía morir. Eso es. Palideció ligeramente, pero no apartó la mirada. Frente a él, una persona que parecía exactamente él se ahogaba lentamente en sangre, un torrente carmesí fluía de su garganta cortada. Unos instantes después, cuando la criatura estaba a punto de morir, su cuerpo tembló de repente y luego se movió ligeramente. Una sonrisa atormentada apareció en su rostro. Los labios de la aparición se movieron, pero como antes, ningún sonido escapó de ellos. Sin embargo, Sunmi pensó que había logrado leer algunas palabras. Nosotros, nunca, buscamos. Eso era lo que la aparición había intentado decir. Entonces, la luz de sus ojos se extinguió. Una extraña onda se extendió por el cuerpo del joven y, un instante después, aparecieron finas grietas en su piel. Después de un segundo o dos, la criatura se hizo añicos en una lluvia de vidrio plateado, que luego se convirtió en un rayo de luz y desapareció. Solo un fragmento de espejo dentado permaneció tendido en el pasto, reflejando nada más que fría oscuridad. Mientras Sunmi miraba todo esto con desconcierto, el hechizo susurró. Has matado un reflejo ascendido, bestia espejo. Sunmi parpadeó. Espera, ¿qué acaba de decir? El hechizo, sin embargo, no había terminado de hablar. Has recibido un recuerdo. El misterio del espejo oscuro. Sunmi miró al suelo, confundido. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué el hechizo llamó a esa cosa reflejo ascendido? ¿Qué era un reflejo? ¿Y por qué era ascendido en lugar de caído? ¿Cómo podría una criatura de pesadilla ascender? Él frunció el ceño. ¿No era una criatura de pesadilla? ¿Cómo es posible? La aparición definitivamente no era humana, así que ¿qué otra cosa podría ser sino una de las abominaciones del reino de los sueños? Cualquier ser que sirviera a un león, aunque también habrían sido ascendidos si tuvieran el mismo rango, no existiría en el reino de los sueños. ¿O qué pasaría si pudieran? Sunmi no podía responder a esa pregunta con sus conocimientos actuales. Además, desconocía si algún león estaba asociado con los espejos. Y una cosa más, y el hechizo no dijo que su sombra se había hecho más fuerte, ¿verdad? Para asegurarse, Sunmi comprobó la cantidad de sus fragmentos de sombra. Tal como sospechaba, no cambió. Incluso se sumergió en el mar de las almas y vio que no había ninguna sombra nueva entre las filas de criaturas que había aniquilado. Extraño. ¿Y qué diablos acababa de matar? Con el ceño fruncido, Sunmi se agachó y recogió con cuidado el fragmento de espejo dentado que la aparición había dejado. Lo mirara como lo mirara, parecía un simple trozo de vidrio, con una fina capa de plata pintada en el reverso. Lo único extraño era que, por mucho que Sunmi lo girara, se negaba a reflejar nada más que un impenetrable velo de oscuridad. También había una inscripción en el reverso. El ceño fruncido de Sunmi se acentuó al darse cuenta de que la inscripción no estaba hecha con runas, sino que lo que vio fueron las letras familiares del alfabeto humano. Eran torpes y desgarbadas, como escritas por la mano de un niño. Solo había una palabra escrita en el fragmento del espejo. Bestia. ¿Qué carajo se supone que significa eso? El misterio de la bestia del espejo era tan extraño que por un tiempo, Sunmi incluso se olvidó del dolor ardiente en su costado. Finalmente, susurró. ¿Un eco? Los ecos no poseían almas, por lo que esperaba que matar a uno no lo recompensaría con ningún fragmento de sombra, tal como lo que había sucedido después de la muerte de la bestia espejo.
La aparición, sin embargo, obviamente no era un eco. Era demasiado independiente, consciente y tenía demasiada individualidad para ser una simple copia de una criatura de pesadilla muerta. Sin mencionar que había gobernado el juicio final durante los últimos años, sin un amo humano a la vista. Había, sin embargo, un tipo de ser al que se parecía. Summi lanzó una mirada oscura a los restos de un árbol que había sido destrozado por el cuerpo de Saint. Y en muchos sentidos, el extraño reflejo se parecía a una sombra. ¿Era la bestia espejo un tipo de eco creado por el aspecto de alguien? Su creador debió ser increíblemente poderoso. De ser así, ¿dónde se encontraba? ¿Qué les había sucedido y por qué su reflejo vagaba por las islas encadenadas en estado salvaje? No hubo respuestas. Era solo una teoría. Summi no tenía ninguna prueba que la sustentara. Tal vez su nueva memoria le daría algunas respuestas y estaba a punto de invocar las runas, pero un repentino dolor le recordó que, en realidad, seguía herido. Con un siseo, Summi se aferró a su costado y miró a su alrededor, buscando refugio. Iba a tener que curar sus heridas, y descansar después de la pelea con la bestia espejo. El recuerdo podía esperar hasta que dejara de sangrar tanto, envolviendo el extraño fragmento de espejo en un trozo de tela y guardándolo en su mochila. Summi usó parte de su última reserva de esencia de sombra para atravesar las sombras y aparecer cerca de la colina rocosa en el centro de la isla. Su sombra había notado una cueva poco profunda allí, situada, obviamente, tras la pared espumosa de la pintoresca cascada. Caminando sobre una estrecha cornisa de piedra que conducía detrás de la cascada, Summi comprobó que la cueva estaba vacía y luego entró en su fresca sombra. La cueva no era muy grande, pero debido a su ubicación y su carácter oculto, no había mejor refugio en toda la isla. Contento con este descubrimiento, Summi gimió y se agachó. Enviando a Saint a vigilar afuera, despidió al sudario del titiritero, luego abrió su mochila y sacó una pequeña caja que contenía varias agujas finas y un trozo de hilo de seda. Mirando las agujas con expresión inexpresiva, Summi suspiró. Odio esta parte. Gracias a su cuerpo despertado y a la naturaleza del tejido de sangre, Summi podía recuperarse de la mayoría de las heridas mucho más rápido que cualquier humano común, o incluso uno de sus compañeros. Sin embargo, si quería poder viajar de nuevo para mañana, aún debía tomar medidas. Con otro suspiro, enhebró una de las agujas, apretó los dientes y comenzó a suturar los bordes del largo corte en su costado. El proceso no fue muy agradable, como mínimo, así que la cueva se llenó de respiraciones agitadas y maldiciones contenidas por un rato. Se distrajo pensando en la reciente batalla en la que participó. Algo que había notado sobre el reflejo ascendido era que sus sombras, que aumentaban su cuerpo, carecían de alma. Por extensión, una sombra sin alma significaba un maestro sin alma, al menos, en el sentido tradicional. La bestia espejo carecía de voluntad, lo que le impedía ejercer el poder de un camino. La voluntad de una persona debía alinearse con un camino para recibir poder, y Summi, quien poseía tanto preservación como destrucción, naturalmente tenía ventaja en este aspecto. En cuanto a voluntad, muy pocos podían competir con él. De hecho, Summi sospechaba que sus senderos individuales eran más potentes que los de la mayoría de los caminantes, principalmente debido a su aspecto. Y, por si fuera poco, Summi solo tuvo que pronunciar su nombre verdadero para esclavizar a la bestia espejo. Sin embargo, debido a la arrogancia de la sombra altiva y al desprecio de la sombra sombría, terminó recibiendo graves quemaduras. Carne carbonizada y cosas por el estilo y por suerte, no fueron tan graves como para tener que esperar a que sanaran. Aún podía moverse con relativa facilidad y tenía el sudario de seda en caso de emergencia. Finalmente, Summi terminó. Lavándose la sangre seca del cuerpo con la ayuda del manantial interminable, hizo una mueca y miró a su alrededor. Ahora que tenía tiempo de observar mejor la cueva, notó que, al parecer, otro humano la había usado como refugio en algún momento del pasado. Había un círculo de piedras construido para contener una fogata, con un montón de leña ordenadamente a su lado. Para entonces, la madera se había podrido hacía tiempo, lo que le hizo saber a Summi que la cueva permaneció vacía durante muchos años. Había una mochila muy parecida a la suya sobre las piedras frías cerca de la hoguera. Cojeó hacia ella y echó un vistazo dentro. No había nada de particular interés allí, solo las provisiones habituales que un despertado llevaría consigo en una larga expedición, la mayoría arruinadas por la humedad de la cueva y el paso del tiempo. Sin embargo, recuperó un mapa enrollado y lo estudió durante un rato. El mapa había sido dibujado en un trozo de piel de monstruo, así que la humedad no le favorecía. La mayor parte era ilegible, y solo quedaban intactos unos pocos fragmentos. Summi supuso que quien lo había dejado sabía mucho más sobre las islas encadenadas que él. Por desgracia, nada de ese conocimiento se había conservado. La única palabra legible que pudo leer con facilidad estaba escrita cerca del borde del desgarro. Decía: Esperanza. Summi suspiró. El extraño cuyo mapa estudiaba probablemente había sido asesinado por la bestia del espejo. Por un momento, consideró la idea de que el mapa en realidad lo había dejado el creador del extraño reflejo, pero esa teoría tenía poco sentido. ¿Por qué una persona tan poderosa dejaría atrás no solo sus cosas, sino también su creación? Volviendo a guardar el mapa en la mochila podrida, Summi miró el fogón y dijo después de una larga pausa: Lamento que tus esperanzas hayan sido en vano, quienquiera que fueras. Ahora, tu pesadilla ha terminado. Con eso, dudó por unos momentos, y luego finalmente invocó las runas. Era hora de echar un vistazo al recuerdo que había recibido por matar a la aterradora criatura que el hechizo había llamado la bestia del espejo. Unos segundos después, los ojos de Summi se abrieron de par en par. Arma. Es un arma. Visión cruel. Summi miró fijamente las runas brillantes, mientras la emoción crecía en su corazón.
Esto era lo que había estado esperando y memoria. Visión cruel. Rango de memoria. Ascendido. Nivel de memoria. If. Tipo de memoria. Arma. Un arma. Sunmi llevaba mucho tiempo queriendo una nueva arma. El fragmento de medianoche estaba superando los obstáculos que había encontrado últimamente. Serpiente aún estaba en estado inactivo, por lo que su eficacia como arma era cuestionable. La lanza de preservación no estaba diseñada para la destreza asesina, ya que requería recibir golpes para desatar su poder devastador. En cuanto al uso de destrucción, la cantidad de esencia drenada fue enorme. Muchas de las criaturas de pesadilla de las islas encadenadas pertenecían al rango de los caídos, y sus duros pellejos ofrecían una gran resistencia al arsenal de Sunmi. Por no hablar de esos horrores corruptos que Sunmi evitaba con todas sus fuerzas, por ahora, pero que inevitablemente se encontraría algún día. Volviendo al fragmento de medianoche, la otra razón por la que quería conseguir una nueva arma era que el encantamiento inquebrantable, aunque extremadamente potente y útil, solo se podía acceder en circunstancias muy excepcionales, concretamente, cuando Sunmi estaba a punto de morir. Esto significaba que el atributo más poderoso del fragmento de medianoche solo podía ayudar a Sunmi si cometía un terrible error. Sin embargo, si Sunmi luchaba con habilidad y previsión, evitando así ser herido de muerte, el poderoso encantamiento permanecía inactivo. Paradójicamente, cuanto mejor se desempeñaba Sunmi, menos útil le resultaba el fragmento de medianoche. Era bueno tener un último recurso, pero a Sunmi no le gustaba la idea de depender de una herramienta que solo podía ser efectiva si fallaba. Quería poseer un arma cuyos encantamientos dependieran de su éxito y, como tal, lo fortalecieran y lo recompensaran por su buen desempeño. Con suerte, esta era una de esas armas. Era una memoria ascendida de cuarto nivel, equivalente a una memoria que habría recibido de un demonio caído. Eso ya era un comienzo tremendo, su arma más poderosa en ese momento, el fragmento de luz lunar, había venido de una simple bestia caída. Tratando de controlar sus expectativas, Sunmi tembló de anticipación y siguió leyendo. Descripción del recuerdo. Lleno de orgullo, el caballero bendito hizo un trato con el engendro del sueño. Años después, el caballero derrotó a todos sus enemigos y se convirtió en un poderoso rey. El día que su hijo pronunció la primera palabra, el engendro del sueño acudió al rey y le exigió su paga. Abandonó el reino con el niño y desapareció, para nunca más ser visto. Mucho después, el joven príncipe regresó y se sentó bajo el trono de su padre. Esperaba ser recibido con alegría y calidez, pero en cambio, se encontró con miedo y sospecha. Sunmi frunció el ceño. ¿Qué carajo significa eso? Sunmi nunca había oído hablar de un engendro de los sueños. ¿Se refería a las criaturas de pesadilla, nativas del reino de los sueños? Pero la descripción dice explícitamente que el caballero bendito hizo un trato con ellas. Las criaturas de pesadilla no negociaban, solo mataban. No podía descifrar ningún significado real detrás del término, al menos no con sus conocimientos actuales. Sunmi se encogió de hombros y luego se concentró en las runas. Dime qué puedes hacer. Encantamientos de memoria. Cambiaformas, devorador de luz, espada fantasma, espejo oscuro. Son 4. Sus ojos brillaban. Cambiaformas. Descripción del encantamiento. Esta arma puede cambiar de forma entre una espada y una lanza. Sunmi dudó un momento, luego se apartó de las runas e invocó la visión cruel. Tenía que ver esto, una niebla tenebrosa envolvió su mano, y entonces, una elegante espada apareció en ella. Era mucho más corta que el fragmento de medianoche, con una hoja en forma de hoja, casi tan larga como la distancia entre el codo de Sunmi y la punta de su dedo corazón. La hoja parecía forjada en plata pulida y servía como un espejo perfectamente claro. Al mirarla, Sunmi pudo ver el reflejo de su pálido rostro y la pared de la cueva tras él. La empuñadura de la espada corta estaba hecha de madera negra pulida, que estaba revestida de plata intrincadamente grabada cerca de la guarda y en el pomo. La visión cruel era ligera y veloz. Sunmi cortó el aire varias veces y sonrió. Le llevaría un tiempo acostumbrarse a usar una espada de una mano, pero le gustaba. Ya la sentía como una extensión de su mano. Además, era mucho más adecuada para ataques sigilosos. La espada también era de doble filo, lo que le daba más libertad en cómo usarla. Pero eso no fue todo y, siguiendo una orden mental, la empuñadura de la espada comenzó a extenderse repentinamente. Un segundo después, Sunmi sostenía una lanza larga y elegante. El asta negra contrastaba con la hoja plateada, creando una imagen hermosa y sombría. La hoja mantenía su longitud, lo que permitía a Sunmi realizar no solo estocadas, sino también cortes y cuchilladas. Se quedó mirando la lanza sombría y elegante por un momento, luego le ordenó que volviera a convertirse en espada. Esto iba a ser un desafío. Sunmi no era muy hábil con las armas de asta, pero había visto lo versátiles, impredecibles y letales que podían ser en manos de un maestro. Sin mencionar que había deseado tener más distancia entre él y las criaturas de pesadilla con las que luchó en numerosas ocasiones, esta arma era una combinación perfecta de movilidad y alcance, permitiéndole alternar sin esfuerzo entre una ágil espada corta y una devastadora lanza larga. Le dio acceso a lo mejor de ambos mundos. Ahora que lo pensaba, también necesitaba entrenar con la lanza de la preservación y el murciélago de antimateria producido por la destrucción en su interior. Con la visión cruel, su carga de trabajo aumentó aún más. Y eso sin incluir el desarrollo de su danza de las sombras en Dreamscape, que con suerte le ayudaría a mejorar sus capacidades con sus otras armas. De cualquier manera, la consecución de esta arma fue motivo de celebración. Su sonrisa se amplió. Perfecto, esto es perfecto. ¿Qué más podría hacer? Quedaban 3 encantamientos. Devorador de luz. Descripción del encantamiento. La hoja de esta arma puede reflejar, absorber y expulsar la luz.
Eso sería útil para controlar las sombras, así como potencialmente cegar a los oponentes. Espada fantasma. Descripción del encantamiento. Esta arma puede atacar a objetivos incorpóreos. Una habilidad increíble que le daría a Sunmi la capacidad de luchar contra algunas de las criaturas más peligrosas del reino de los sueños, aquellos espectros que eran inmunes al daño físico. Espejo oscuro. Descripción del encantamiento. Cada ataque a esta arma puede ser aumentado con daño elemental. Puede cargarse con cualquier elemento que haya dañado al portador. Cargo actual. Ninguno. Sunmi se quedó sin aliento. Un aumento elemental permanente. Esto es increíble. El ahorcado. Sunmi se quedó mirando el vacío durante un rato, pensando. Su nueva arma era una ascendida de cuarto rango, lo que la hacía mucho más formidable que cualquier otra en su arsenal. Era adamantina y afilada como una navaja, lo que le permitiría cortar a las criaturas caídas como si fueran de mantequilla. Bueno, no exactamente, pero casi. A esto se sumaban el alcance considerable de su forma de lanza y la increíble rapidez de su forma de espada. Pero había más. La visión cruel podía potenciar sus ataques con daño elemental. Esto significaba que cada herida que Sunmi infligía a sus enemigos sería más grave, y no solo eso, sino que la naturaleza del aumento podía modificarse, lo que significaba que, con suficiente tiempo para prepararse, podría explotar las debilidades de sus oponentes con el elemento al que eran más vulnerables. Solo tenía que dejarse herir por ese mismo elemento. ¡Ay! Todo lo que valía la pena tenía que doler un poco. Sunmi lo había aprendido hacía muchos años. Hablando de eso y suspiró, invocó la visión cruel y la sostuvo en sus manos un momento. Luego, se levantó y caminó hacia la salida de la cueva. A medida que el sonido de la cascada se hacía cada vez más fuerte, se preparó. Un segundo después, Sunmi entró en el campo de erosión del alma que emanaba de la armadura de Saint. Al instante, se sintió débil y dolorido, como si su esencia misma se disolviera bajo una fuerza terrible. Ark, maldiciones. No importaba cuántas veces se viera sometido al efecto del juramento roto, siempre era una sensación repugnante. Lo único bueno era que las almas, al igual que los cuerpos, sanaban con el tiempo. Y mientras no pasara demasiado tiempo dañado por la memoria maligna, podría recuperarse en 1 o 2 días. Apretando los dientes, Sunmi invocó las runas que describen la visión cruel y simultáneamente envió esencia a su espada plateada, activando el encantamiento espejo oscuro. Mientras su rostro contorsionado se reflejaba en la plata pulida de la elegante espada, nada cambió. Sin embargo, la visión cruel de repente pareció diferente. Como si un aura invisible, fría y afilada rodeara sus filos. Sunmi miró la descripción del espejo oscuro. Carga actual. Alma. Con un suspiro de alivio, retrocedió unos pasos y escapó del radio del juramento roto. La sensación de su alma siendo destruida lentamente desapareció rápidamente. Las runas, sin embargo, no cambiaron. Sunmi tuvo que alimentar la memoria con una pequeña cantidad de esencia de sombras para activar el encantamiento aumentador, pero su espada permanecería entrelazada con el elemento de su elección hasta que la cargara con otro. Una sonrisa cruel apareció en sus labios. Así, como si nada, Sunmi ahora poseía un arma capaz de causar daño al alma, el tipo de daño más raro e insidioso que conocía, uno al que muy pocos seres tenían resistencia. En el lapso de un día, su letalidad había aumentado considerablemente. Descartando la sombría espada, Sunmi se dio la vuelta y regresó a la cueva. Supongo que ahora soy el verdadero presagio del ajuste de cuentas. Sus sombras sombrías y altivas se quedaron un rato, luego se rascaron la nuca al unísono, como si fueran la misma persona, y lo eran. La sombra feliz simplemente observaba como un faro de alegría. Por una vez, no tenía nada que añadir. 2 días después, Sunmi por fin se acercaba a la isla Naufragio. Actualmente, se encontraba en la isla vecina, escondido a la sombra de una torre de piedra derrumbada, cubierta de musgo hacía tiempo. En algún lugar detrás de él, el cuerpo de una criatura gigante parecida a un gusano yacía en el suelo, su cuerpo bebía sangre negra y repugnante. Sunmi había gastado mucha esencia saltando entre las sombras para evitar ser devorado por esa cosa. Por muchas veces que le hubiera atravesado la carne con su lanza, el gusano parecía poseer una vitalidad casi infinita. El hecho de que Sunmi no tuviera ni idea de dónde estaban los órganos vitales de la abominación solo empeoraba la situación. Al final, sin embargo, la criatura de pesadilla sucumbió al daño constante que sufría su alma. Y ahora, estaba muerta. Y enjambres de gusanos más pequeños, pero no menos repulsivos, ya emergían del suelo para devorar su carne. A Sunmi no le importó. Ya había recuperado el fragmento de alma del cuerpo de la criatura, y seguramente no planeaba usar la carne del gusano como alimento. Y a pesar de todo, su atención en ese momento estaba concentrada en otra parte. ¿Qué demonios sí? La isla Naufragio se encontraba en pleno ascenso y se alzaba imponente en el cielo. Gracias a ello, Sunmi pudo ver su parte inferior, a lo lejos. La parte baja de la isla estaba envuelta en una sombra eterna, y algo inmenso y aterrador se movía en ella. Los habitantes del lado oscuro eran todopoderosos y feos, pero la criatura que anidaba debajo, en particular, era especialmente desgarradora. Quizás todas las islas cercanas al Tear albergaron horrores semejantes pero ni siquiera eso era lo que Sunmi esperaba. Supongo y que tengo mi respuesta y hace mucho tiempo, una de las cadenas que conectaban con la isla Naufragio se había roto y ahora colgaba. Enredado en ella, un gigantesco cadáver de hierro se mecía lentamente con el viento. La criatura parecía un hombre hecho completamente de metal. La cadena celestial se había enrollado en una de sus piernas, por lo que el gigante colgaba cabizbajo, con el rostro oxidado y gravemente dañado. Su poderoso pecho estaba hundido y destrozado por un golpe titánico, y uno de sus brazos estaba arrancado a la altura del hombro.
Esta era, sin duda, la criatura cuyo miembro perdido dio el nombre a la isla Mano de Hierro. El gigante muerto se mecía desanimado por el viento, produciendo sonidos de metal oxidado raspando contra el hierro de la cadena celestial. Esos sonidos eran tan fuertes que traspasaron la brecha entre dos islas y fueron escuchados por Sunny en su escondite. Al contemplar esa humillante visión, Sunny se estremeció. ¿Quién habría podido matar semejante cosa? Por supuesto, no había forma de saberlo. Como siempre, encontrar una respuesta le planteó a Sunny una docena de preguntas nuevas. Cambiando nerviosamente su mirada entre el gigante ahorcado y el enjambre de gusanos que devoraban vorazmente a su anciano, Sunny permaneció oculto en las sombras y esperó. Pronto, el ruido de las cadenas anunció que la isla del naufragio comenzaba a descender. Sunny se tensó. ¿Es hora? Naufragio. La cadena que conducía a la isla del naufragio tenía unos 4 kilómetros de largo, una longitud bastante corta para los estándares de las islas encadenadas. Como una sombra veloz, Sunny habría podido recorrerla hasta su destino en tan solo unos minutos. Lamentablemente, la cadena celestial estaba tensa y lejos del cielo, lo que significaba que sus eslabones no estaban cubiertos por una gruesa capa de sombras. ¿Iba a tener que cruzarlo a pie? Conservaba más esencia si ya se movía entre una masa de sombras mayor. Si solo era una silueta, el coste lo haría vulnerable al llegar a su destino. Cuando el suelo detrás de él comenzó a moverse, anunciando la llegada de algo mucho más hambriento y aterrador que el enjambre de gusanos glotones, Sunny se deslizó fuera de su escondite, corrió hacia el borde de la isla y saltó. Cayendo a través de la vasta extensión del cielo azul, aterrizó en la superficie de hierro de la cadena celestial, rodó unos metros y finalmente recuperó el equilibrio. La cadena se extendía a lo lejos, elevándose cada vez más hasta conectar con la isla del naufragio, que descendía lentamente. A diferencia de los otros terrenos que Sunny había visto en esta extraña región del reino de los sueños, la cadena no se escondía en el suelo, sino que conducía a una alta estructura de piedra que parecía la puerta de un castillo. Dos enormes pilares se alzaban hacia el cielo, cubiertos de enredaderas y musgo. La puerta misma había sido rota hacía mucho tiempo, y ahora, el espacio entre los pilares estaba vacío, el viento pasaba libremente a través de su amplia abertura. Más lejos, el cadáver del gigante de hierro continuaba balanceándose en el aire, su única mano restante apuntando al cielo. Invocando la visión cruel, Sunny la convirtió en una lanza y avanzó con cautela. Cuanto más caminaba, más descendía la isla del naufragio, hasta que finalmente la cadena celestial se volvió casi horizontal. En aproximadamente una hora, Sunny cruzó el abismo que separaba dos islas y se acercó a la estructura de piedra que había visto desde lejos. De cerca, era aún más monumental. Sin embargo, descubrió que se había equivocado. Los pilares no parecían haber servido jamás para albergar una puerta enorme. En cambio, simplemente se elevaban hacia el cielo, construidos con un propósito desconocido. Había escalones erosionados tallados en cada uno de los pilares que conducían hasta la cima. Sunny frunció el ceño. ¿Quién estaría tan loco como para escalar tan alto? Incluso ahora que la isla había descendido, allá arriba, sobre los pilares monumentales, el aplastamiento debía de estar asfixiándose. Encogiéndose de hombros, usó el ala oscura para planear hacia arriba y trepó a una amplia plataforma de piedra entre los pilares. Desde allí, los restos de un antiguo camino se adentraban en la isla. Siguiéndolo hasta llegar a la cima de una colina baja, Sunny se detuvo y miró hacia abajo, al peculiar monumento que daba nombre a este lugar. En el corazón de la isla desolada, un gran barco de madera yacía destrozado en el suelo. Debió de ser hermoso y magnífico en su día, pero ahora, de su antigua gloria solo quedaban las líneas fluidas de su elegante y estrecho casco. La madera antigua, de alguna manera, se mantuvo intacta con el paso del tiempo, pero la proa del barco estaba completamente destrozada. También había grandes grietas aquí y allá a lo largo del naufragio, y enredaderas verdes cubrían grandes secciones. ¿Qué hacía un barco en el corazón de una tierra que no tenía ríos ni mares? Seguía siendo un misterio, pero Sunny quedó hipnotizado al ver un barco aplastado por una razón completamente diferente. Una chispa triunfante apareció en sus ojos. Supongo que hoy tengo suerte. Con una sonrisa oscura, desvió la mirada y observó el alto mástil del barco. Un árbol muerto y marchito se enroscaba a su alrededor, con sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo como huesos. Sunny reconoció ese árbol, aunque lucía muy diferente a como aparecía en el reverso de las misteriosas monedas, lleno de vida y en flor. Este era el mismo barco que había visto antes. Y lo que significaba que la moneda podría haber salido del interior del naufragio, o al menos estaba conectada a él de alguna manera. Inicialmente, Sunny solo había planeado explorar los alrededores de la isla y buscar los rastros del gusano cadena muerto. Pero ahora, sentía que esta expedición podría llevarlo directamente al tesoro que tanto ansiaba encontrar. ¿Qué probabilidades había de que las monedas que representaban al extraño barco provinieran de otro lugar? Cerca de cero, lo más probable. Ahora solo le quedaba colarse en el naufragio, explorarlo y regresar sano y salvo. Y lo cual no fue tarea fácil, considerando lo cerca que estaba la isla del desgarro. Sunny no veía ninguna criatura de pesadilla moviéndose por su superficie, pero sabía que debía haber alguna, y que serían realmente aterradoras. Aún así, no iba a dar marcha atrás ahora. Vale la pena y... Sunny pasó un rato observando la isla. Por mucho que mirara y por mucho que sus sombras vagaran por ella, no pudo ver ninguna abominación cerca del antiguo barco. Pero eso no significaba que no hubiera ninguno. Solo significaba que eran mejores escondiéndose que él mirando. Después de un rato, Sunny frunció el ceño e invocó a Saint. El demonio taciturno emergió de su sombra unos cientos de metros colina abajo y miró a su alrededor con indiferencia.
El fragmento de medianoche apareció en sus manos. Su austera hoja reflejaba el onix negro de la armadura de la sombra. Y los dos encajaban muy bien. Saint le dio la espalda a Sunmi, levantó el tachi largo y se dirigió con calma hacia los restos del avión. Tras unos 30 segundos, abandonó su refugio y la siguió, manteniéndose entre las sombras. Minuto tras minuto transcurrió en un tenso silencio. A pesar de sus expectativas, no se encontraron con ninguna abominación poderosa. La isla estaba tranquila y desierta, cubierta solo por ruinas cubiertas de maleza, enredaderas y montones de madera rota. Sin embargo, cuando estaban a mitad de camino hacia el barco, algo finalmente cambió. Cuando Saint se acercó a una de las pilas de escombros, de repente ésta se movió. Y luego se armó en la forma de una criatura humanoide alta y amenazante, sus manos terminando en largas cuchillas dentadas. Mientras innumerables pilas similares de madera astillada comenzaron a moverse a su alrededor, Sunmi soltó una maldición. Todo había empezado tan bien. Se le tocó la puerta de madera varias veces. Pasaron unos minutos sin que hubiera nadie adentro. Frunciendo el ceño, se dignó a pararse junto a la puerta, apoyada en la pared, mientras esperaba a que llegara el ocupante. Buscaba a la persona que Sunmi le había dicho que podría ayudarla si la necesitaba. Llevaba unos días desaparecido, y Marge y Dan M le habían pedido que averiguara qué le había pasado, principalmente porque era la única que compartía la misma ciudadela con él. CL no tenía motivos personales y ninguno en absoluto. Pasó casi una hora sin que nadie abriera la puerta, ni para entrar ni para salir. Irritada, cerró los ojos mientras se preparaba para echarse una siesta apoyada en la pared, una habilidad que aprendió para parecer cool. No es nada genial, por cierto. Simplemente no ves la visión, después de todo, ella encajaba perfectamente en el arquetipo del personaje misterioso. Pretendes holgazanear para que nadie te moleste cuando lees cómics. Hizo una pausa, con el rostro arrugado y los ojos cerrados. Quizás no era tan misteriosa como creía, mejor que leer y lo que sea que leas, monstruo. Se llama literatura para adultos por algo. Simplemente no tienes la madurez suficiente. Se le abrió los ojos para ponerlos en blanco, antes de congelarse al mirar la figura frente a ella. Una chica menuda con un vestido extraño, dos coletas y ojos rosados y floridos estaba apoyada contra la pared opuesta. Sostenía un péndulo, mirando fijamente su cristal con una sonrisa. Ella habló en un tono curioso. Oye, chica polilla. ¿Sabías que las mariposas tienen un significado simbólico en el misticismo? Se le parpadeó, confundido por la pregunta de la misteriosa dama. Sin embargo, al escucharla referirse a CL como chica polilla, junto con la charla sobre mariposas, llegó a una conclusión. ¿Eres esa persona llamada Sparkle? Con un breve tirón, el péndulo colgante se retrajo en la mano de Sparkle. Ella miró fijamente a CL, con una sonrisa relajada en el rostro. ¿Y entonces? ¿Y si lo soy? No has respondido a mi pregunta, así que no estoy obligado a responder a la tuya. ¿Nunca te han hablado de las reglas de reciprocidad? Mientras hablaba, CL no pudo evitar compararla inconscientemente con el arquetipo del personaje secundario misterioso. Habla con acertijos, hace preguntas extrañas para guiar al protagonista y aparece en escenas con una arrogancia que la distingue del resto del reparto. Oh chico, y un poco emocionado, CL respondió torpemente. No lo hago. Sparkle inclinó la cabeza antes de encogerse de hombros casualmente. No importa. El hechizo de pesadilla no es todopoderoso, así que su comprensión de ti es muy deficiente. Se pasó la mano por un tatuaje de flor rosa cerca del hombro, que desapareció como si nunca hubiera existido, como si fuera un truco de magia. Se le entrecerró los ojos al ver aparecer de repente una baraja de cartas en las manos de Sparkle, lo que le hizo sospechar que se trataba de un truco de magia. Sin siquiera barajar la baraja, Sparkle extendió la baraja, con la carta superior boca abajo. Vamos. Elige uno. Cualquiera. Mirándola con inquietud, se le empezó a sospechar que algo andaba mal con esta mujer. Sea como fuere, dejó de dudar y extendió la mano para coger la carta superior. Sunmi le había dicho que podía preguntarle a Sparkle si necesitaba algo, así que seguramente la chica más bajita era de confianza. Tomó la tarjeta y la volteó. Reveló un caballero esquelético sobre un corcel pálido y demente. Debajo había cadáveres e individuos suplicantes, con la esperanza de escapar de su muerte. Se le frunció el ceño. La tarjeta estaba al revés. Justo cuando estaba a punto de arreglarla, la sonrisa de Sparkle se ensanchó. Muerte, en posición inversa. No olvides que lo escuchaste en labios, el devorador de mundos.